buenas noches. Hoy es viernes 7 de octubre. Le doy la más cordial bienvenida a este espacio. Le agradezco mucho al auditorio de Telefórmula que se une a los trabajos de esta emisión, quienes lo hacen a través de la radio y las plataformas de internet. Mi gratitud. Hoy las bolsas, mala jornada en general. Por cierto, antes de ir a otra cosa, felicito a mis compañeros de Fórmula Financiera, Mari Carmen, Pepe y Marco, que son, pues, ¿qué le puedo decir? Grandes referentes en el periodismo económico financiero, en entender la realidad de este país, años de enseñarnos y de disfrutar, por supuesto, con su talentoso y cercano periodismo. Mi, por supuesto, admiración y afecto como colega, larga vida a ese programa y a todos ustedes. 25 años. Le decía que las bolsas, pues, de llorar hoy, efectivamente es una mala jornada. El petróleo va subiendo 85,87. En este caso, el índice nacional de precios al consumidor registró una variación del 0,62, que se ubica en este caso en 8.70, según lo da a conocer el INEGI. Raquel Buenrostro es la nueva titular de la Secretaría de Economía, así lo anunció esta mañana el presidente López Obrador. Aún está pendiente quién la va a sustituir a la cabeza del SAT. Le comento que se realizó la cuarta sesión plenaria de la Asamblea de la OEA. Se está pidiendo que se reanude el diálogo entre Reino Unido y la Argentina por la soberanía de las Malvinas. Evo Morales, el que aquí en México recibimos como un héroe, como un refugiado político, incluso le dimos pues honores aquí en la capital de la República, que yo sería partidario de que se los quitáramos. Ahora felicita a Putin y dice que los pueblos dignos luchan efectivamente contra el antiimperialismo. O sea, Rusia ha violado todas las normas de Naciones Unidas y en este caso Evo Morales, no me extiendo, puso a su país al borde del colapso por su voluntad de perpetuarse. Aquí lo recibimos como si fuera un moderno Salvador Allende y aquí que le está defendiendo a Putin en estos momentos. Échele un vistazo a su Twitter. Haití pidió formalmente asistencia internacional para enfrentar la grave crisis de seguridad generada por bandas criminales y también por el cólera. Claudia Sheinbaum rindió su cuarto informe del gobierno ante el Congreso de la Ciudad de México. La Fiscalía de Guerrero investiga video del presunto líder de la familia michoacana, donde habla sobre la matanza ocurrida en San Miguel Totoloapan. En más información, un otro accidente, en este caso de la CEMAR también, entre Oaxaca y Guerrero, ahí en los límites, se estrella un autobús, un fallecido y al menos 17 heridos. En más información, ya viene el Festival Cervantino la semana próxima, y bueno, pues sigue la polémica en Guanajuato de si está cerrado o no el Callejón del Beso, Festival Cervantino sin beso, como que no sabe igual. La Fiscalía de Puebla detuvo a Jesús Guillermo N., presunto implicado en el asesinato de Esmeralda Gallardo, una madre buscadora que desde inicios del año pasado buscaba a su hija Betsabé Alvarado. En más información, el Premio Nobel de la Paz recae en dos organizaciones, una rusa y otra ucraniana, y en el bielorruso Alex Bialyatsky, que ha luchado efectivamente contra también el despótico gobierno de Lukashenko. Pausa, volvemos. Vamos con la información, mucha política esta semana, por eso le llamamos al agudo analista político José Antonio Crespo para que nos oriente. ¿Cómo estás, José Antonio? ¿Qué tal, Leonardo? Muy bien. Oye, vimos esta semana y los últimos días, así en términos generales, la reconformación de una alianza, en este caso del PRI con Morena y una parte del PRD. O sea, ¿tú crees que esto da ya un movimiento, una convergencia estable, o fue simplemente un amor de transitorio, José Antonio? Pues mira, las dos posibilidades están abiertas. Yo no creo que ya podamos declarar muerta la alianza. Muchos grupos dentro de los partidos, incluido el PAN, muchos sectores ahí, y también el PRI, quieren seguir buscando la coalición. ¿Se complica? Sí se complica. Más de lo que estaba antes de esta iniciativa, sin duda alguna. Pero hay la voluntad de la mayoría, creo yo, de militantes en los distintos partidos de oposición, de PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano sigue por su lado, para ver por dónde, ¿no? Ellos hablan, los panistas, por ejemplo, de una coalición con el PRI o con priistas a nivel de sectores, de grupos, no con Alejandro Moreno, ahí ya no se puede,
pero dicen, pero Pero el pues PRI, ese es el que manda, Crespo. claro, Digo, claro, pero ya andaban dándole esquinazo a Osorio. por eso mismo es muy difícil, pero ellos dicen, aparte con razón de que el PRI no es solamente Alejandro Moreno, en fin, que hay muchos sectores, muchos grupos con los que se puede establecer algún tipo de alianza, pero mira, eso es lo que ellos dicen. Ellos no han tirado a la basura la posibilidad de la alianza. ¿Está difícil? Sí, muy difícil. ¿Se ve muy complicado? Sí, sin duda. Porque además, bueno, pues con esta cooptación que se ha hecho de legisladores, incluidos los del Senado, pues ya no se puede saber cómo va a comportarse el PRI, por ejemplo, en la reforma electoral. A lo mejor acompañan a Morena. Les compraron uno del PAN, dos del PRD y la mayoría de los del PRI. Y la mayoría del PRI. Así es, y no sabemos si era solo para esta iniciativa o se van a seguir ya, como lo señalas, por ejemplo, para la reforma electoral, que es básica. Si la acompaña el PRI, decide acompañar a Morena en esa reforma, pues vaya que se va a hacer un golpazo ahí para la democracia en general y para la oposición, por supuesto. Entonces yo sí veo complicado la alianza. Simplemente digo que ellos Oye, no la han dado por muerta. ya. Te pregunto, digo, creo que con el transitorio, como hoy lo dice de manera más brillante Carlos Heredia, pues lo único que hicieron fue patear el bote. Él lo dice de una manera muy bonita, dice, la patriótica receta de postergar indefinidamente las prioridades. Creo que tiene toda la razón, pero en el electoral sí es una operación de corazón abierto y poner en riesgo buena parte de lo que se ha adquirido en términos de estabilidad y confianza del sistema electoral, José Antonio. Así es, mira, esa es una oportunidad para que se vuelva a abrir el camino para una coalición. Si el PRI, es hipótesis, yo no sé cómo van a comportarse a estas alturas, si el PRI rechazara la reforma electoral, la iniciativa del presidente, a lo mejor se abre la puerta para rehacer el diálogo. Repito, aunque no sea con Alejandro Moreno, pero incluso a lo mejor podría contarse, digamos, con el visto bueno de decir, vamos a seguir viendo lo de la coalición, más allá del tropezón que representa, sin duda alguna muy fuerte, lo de la iniciativa del transitorio. Ahora, si el PRI juega con Morena, pues ya se acabó todo, ahí sí ya. Pero en fin, para mí queda abierta esa posibilidad. Vamos a ver cómo se comporta el PRI en ese tema, que ya es el que viene, es el que sigue, es la reforma electoral. Y a partir de ahí podremos saber ya si damos por muerta esa alianza o no. Ellos todavía no la quieren enterrar, todavía quieren buscarle, porque al final de cuentas están conscientes también que es la única alternativa para eventualmente poder enfrentar a Morena, que ni siquiera es garantía. Una coalición ni con un candidato único tampoco es garantía en sí misma de Tampoco. triunfo. Pero ¿te imaginas que vayan en coalición y que en medio de la campaña no, ya declinamos y nos vamos a ir con el de enfrente? La verdad es que creo que han demostrado que en términos de coherencia política confiables no son. Pero aprovecho para preguntarte lo de coherencia política y cómo está el frente. El tema Claudia Sheinbaum. Es un arroz cocido, cocinado ya, la forma en que presentó su informe en el auditorio, la forma en que el día de hoy le organizaron en el Congreso su informe, pues estamos hablando de, en fin, ya es una forma de entronizarla, o todavía tú crees que hay juego en Morena. Crespo. Yo no daría por sentado ya que va a ser ella, porque en política luego hay muchas cosas imponderables que pueden hacer que se cambie de pronto el rumbo. Lo vimos muchas veces en el tiempo del PRI, donde ya todo el mundo daba por hecho que iba a ser fulano, sutano, y pum, le venía un viraje. Pero si me preguntas ahora en términos de probabilística, yo sí creo que todo apunta a favor de Claudia Sheinbaum. Tendrá que pasar algo realmente raro, algo muy extraño, algo sorpresivo, para que cambiara el punto de vista de López Obrador en favor de Claudia Sheinbaum. Yo sí veo que la probabilidad apunta en favor de ella. Pero aquí en la política no se puede dar siempre por sentado todo, ni por cierto. Solo manejamos probabilidades. Yo le daría un 80% de probabilidad a Claudia y un 20% a que fuera otra persona. Que incluso yo pensaría que si no sería Claudia, sería Adán. Pero no creo que el plan B sea Marcelo. Yo creo que Marcelo, para mí, para mi gusto, está excluido. Es entre Claudia y Adán. Ya, muy bien. Pues mi querido José Antonio, te agradezco muchísimo el tiempo que has estado esta noche con nosotros. Con mucho gusto, Leonardo, un abrazo.
Un abrazo. Y bueno, pues ahí lo tiene. Además es mi compañero en el Primer Plano, para fortuna mía, y compañero también en el Universal. Bueno, dejo ese tema y vamos ahora ya a abordar el tema iberoamericano. Vamos a ir efectivamente, hasta Perú para abordar este asunto. Le decía lo de Evo Morales. Yo la verdad es que le pido a usted que revise el Twitter. La cuenta de Twitter de Evo Morales, además está certificado, no hay de qué, es otro. Dice: muchas felicidades, la foto de él con Putin, al hermano presidente de Rusia, Vladimir Putin, en el día de su cumpleaños. Los pueblos dignos y libres y antiimperialistas acompañan su lucha contra el intervencionismo armado de Estados Unidos y la OTAN. El mundo encontrará paz cuando Estados Unidos deje de atentar contra la vida, y es pues lo que sube. La verdad es que, bueno, no digo más. Yo creo que un tuit así lo dibuja de cuerpo entero. No hay absolutamente materia opinable en que Rusia ha violado todas las normas internacionales, que ha puesto al sistema de la ONU contra las cuerdas, y Evo Morales, el hombre que se inventó pues por perpetuarse una gravísima crisis institucional que puso a su país al borde, pues eso, de la crisis. Se inventó que el informe de observación de la OEA lo había obligado a salir. Su propio partido y el ejército de Bolivia le dijo: señor, ha hecho usted todo eso. Bueno, supongamos que ese tema queda en el pasado. Esta declaración te invalida como político, digamos, con autoridad moral. Vas por la vida diciendo que tú fuiste objeto de un golpe y de pronto convalidas una invasión en toda la línea. Pues la verdad es que sí es... Bueno, usted tendrá la mejor opinión. Para mí queda completamente descalificado, y reitero, yo sería partidario que los reconocimientos que le han dado en este país, pues de plano, sí, ¿sabe qué? Nosotros no podemos estar defendiendo a quien ha declarado una guerra en contra de un pueblo por anexarse su territorio. A lo mejor en Bolivia no tienen la conciencia que aquí hemos tenido lo que son intervenciones externas y apropiaciones del territorio por la vía de los tanques. Pero bueno, él defiende eso y creo que está bastante claro. Seguimos con la información. Voy ahora con Eduardo Rodríguez a Tabasco. Eduardo, buenas noches. Buenas noches, Leonardo. En efecto, esta mañana se cimbró San Fernando, Huimanguillo, Tabasco, y es que explotó una línea donde se traspasaba nafta ligera, un material gaseoso que terminó por hacer combustión, de acuerdo con los primeros reportes, al ser contactado con una colilla de un cigarrillo que encendió un ranchero, un capataz de la zona. Tras el incidente, 110 personas tuvieron que ser desalojadas. Como saldo, también se contabilizan 11 casas con daños menores, pero en un recorrido que realizábamos, Leonardo, amigos del auditorio, podemos contabilizar que son más de 50 las casas que sufrieron la caída de sus techos, los cuales son de tejado. Se rompieron vidrios, se rompieron muebles e incluso algunas fracturas en las paredes de concreto de estas casas. La zona sigue siendo, sigue estando acordonada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional y como de Petróleos Mexicanos. Hasta el momento no hay un boletín o una postura oficial por parte de la paraestatal, pero lo que presuntamente habría provocado esta fuga, de acuerdo con el testimonio de los vecinos, Leonardo, sería un acto vandálico. Ya, fíjate. Pues, ¿algún reporte, algún informe más? Solamente mencionar que, Leonardo, que en menos de un mes son cinco accidentes de gran magnitud que han cimbrado a Tabasco, en lo que hace referencia y da concordancia con la falta de presupuesto en mantenimiento, el cual ha sufrido una reducción del 43% en comparación a la administración federal anterior, y que ha repercutido en el estado de Tabasco netamente una entidad federativa petrolera. Bueno, pues muchas gracias por el reporte. Buenas noches.
Buenas noches, ahí está el informe desde Tabasco y ahora seguimos, por supuesto, con la información. Le decía que el día de hoy se dio a conocer el dato del Índice Nacional de Precios al Consumidor, 0,62, con lo cual lo tenemos en 8,70. Ya platicamos con Aníbal Gutiérrez de las variaciones que ha habido en los distintos productos. Estamos hablando de que las mercancías suben 10,84 y los alimentos y bebidas 13,38. Esto es lo que el día de hoy se dio. El índice nacional de precios al productor, ese sí se estabiliza. Espero que en los próximos, en este caso, tuvo una disminución del 0,34 a tasa mensual, tuvo un incremento de 8,63, que ya nos dé un poquito de tregua, precisamente el tema de la inflación. Y vamos ahora con Néstor Aguilera, como le decía, vamos directamente al Perú para dar, en este caso, seguimiento a la reunión de la OEA en aquel país. Néstor, buenas noches. Hola Leonardo, qué gusto saludarte desde la capital peruana. Buenas noches. Cuéntanos cuáles son los temas más importantes que se han discutido en esta reunión de la OEA. Bueno, sin lugar a dudas, Leonardo, te diría que el tema de Venezuela, considerando también la enorme expectativa que había previamente y, por supuesto, un aspecto que ha destacado durante esta semana y que finalmente se concretó, y fue una intención de la delegación de Antigua y Barbuda de retirar la delegación que le dio Juan Guaidó a Gustavo Tarre como representante permanente de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos. Ese fue quizá el tema más importante que sonó durante la semana, porque precisamente se pretendía alcanzar 24 votos que eran necesarios, tan solo se lograron 19, pero sí marca de alguna manera cómo están las cosas a nivel de la región en cuanto tiene que ver a los votos y, por supuesto, el peso y contrapeso de una u otra tendencia en América Latina. Ya. Oye, el tema de Haití está también con un enorme relieve en la discusión, un país que no ha logrado ni estabilidad política, bueno, ni de ningún tipo. Sí, definitivamente. Hay temas como el de Haití, por ejemplo, el de la crisis política y de derechos humanos en Nicaragua, que han copado también buena parte de la atención de la prensa nacional e internacional que se encuentra acá reunida en la ciudad de Lima, Perú. Y por supuesto, en medio de todo esto, Leonardo, te diría también otro aspecto que ha llamado muchísimo la atención de la prensa, ha estado relacionado con la presencia del secretario de Estado de los Estados Unidos durante esta Asamblea General en su 52º periodo ordinario de sesiones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ha insistido en el tema de las democracias, ha dicho que los gobiernos y los países de la región deben dejar de lado las ideologías y enfocarse más en las democracias y su defensa. Allí también hay un mensaje bastante fuerte de los Estados Unidos respecto a algunos gobiernos y regímenes, pues, especialmente estamos hablando ahí muy puntualmente de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, pero también yo entendería entre líneas, si tú sabes cómo actúa y opera la democracia, Leonardo, o la diplomacia en este caso, que hay ciertos términos y palabras también que hay que entenderlas y que van mucho más allá de lo que se dicen. Ya, pues por supuesto, así está. Oye, ¿y es verdad que al presidente Pedro Castillo le negaron la posibilidad de salir, que iba a tener varios encuentros en Europa, de salir del territorio nacional? Ahí hay un problema que necesita la autorización del Congreso peruano, y ahí también hay una serie de disputas en materia política que enfrenta Pedro Castillo. Ahora, déjame decirte, yo he estado concentrado, Leonardo, y esto es solamente una pequeña puntualización, toda la semana durante estos días respecto a la situación que se vive acá y que se ha experimentado en la Asamblea General. Yo vivo en la ciudad de Quito, sin embargo, sí, lo conocí de primera mano, conversé con algunos colegas justamente en ese sentido y claro, ha llamado muchísimo la atención de la prensa nacional el hecho de que no se autorice este viaje del presidente Pedro Castillo al Vaticano, a Bélgica e Italia. Vaya, pues bueno, pues todo un tema porque es el país anfitrión. Néstor, muchas gracias por el informe. Con mucho gusto, Leonardo, que tengas un buen fin de semana.
Saludos. Y bueno, pues seguimos, por supuesto, con la información. Le comentaba que están pues los datos económicos. Hoy las bolsas le fue muy mal, pero hay también otros temas. Aparte de las bolsas, el día de hoy el gobierno de la República anunció una amortización de la deuda en torno a 40,000 millones. Le daré exactamente la cifra para que usted la tenga a mano. Reduce 40,000 millones de pesos, sí, en el mercado local para el año 2025. Es el anuncio que hace en este caso Hacienda, amortizaciones de corto plazo, contribuyendo así a una transición ordenada, dice, para el primer año de la siguiente administración. El Festival Cervantino cumple 50, le decía, yo recuerdo con enorme cariño al maestro Ruelas, y ya bueno, los sucesivos directores que hemos tenido efectivamente en el Cervantino. Ahora pues toca en este caso en Guanajuato del 12 al 30 de octubre, así es que a disfrutarlo. Oscar Zúñiga, te saludo. Gracias, Leonardo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y después de analizar las propuestas de aerolíneas que están interesadas en ocupar los mostradores de servicio en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que recién fueron desalojados de la ocupación que tenían los jubilados y pensionados de la extinta Mexicana de Aviación, la Dirección Aeroportuaria decidió otorgarlos en concesión a la aerolínea Volaris. Detalló que, de acuerdo al Manual para la Comercialización de los Servicios Aeroportuarios Complementarios y Comerciales, Volaris presentó las mejores condiciones para la operación de estos espacios. Con ello, la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México recuperó totalmente el lugar para que usuarios de la aerolínea tengan más espacios en la adquisición de sus boletos. No obstante, Leonardo, los jubilados y pensionados de Mexicana de Aviación señalaron que el espacio se le otorgó a Volaris por ser la aerolínea que más se ha inclinado al gobierno federal en cuanto a los servicios que está ofreciendo en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Leonardo, el reporte que te tengo. Muchas gracias. Y bueno, pues seguimos por supuesto con la información. Fíjese que bueno, veo la situación que ya prevalece en el ámbito político. Hace un ratito le decía que el diputado Sesma, bueno, pues, y en la crónica de Laura lo escuchamos con toda claridad, estaba, bueno, pues planteando el apoyo. Así necesitamos una presidenta como Claudia Sheinbaum. Leo en este caso otro diputado federal del Verde, no local, federal, que dice fortaleciendo la transformación de nuestro país como diputado del Verde Ecologista, dice integrantes de la coalición Juntos Haremos Historia. Al momento mi partido, dice, no tiene abierto ningún proceso ni tiene definición alguna sobre posibles candidatos. Esto dice, a título personal, escribe el diputado López Casarín, hago de su conocimiento mi convicción absoluta de que Marcelo Ebrard Casaubon, por su trayectoria y experiencia, es el líder que México necesita en el 2024. De ser así, certeza tengo que como presidente de la República consolidará el movimiento de la 4T. Bueno, pues ahí lo tiene, otra expresión en el Verde Ecologista. Vamos a ver qué dice su dirección. Ahí hay distintos sentires. Juan Antonio Jiménez, adelante. Gracias, doctor. Muy buenas noches. Un juez de control le concedió la suspensión provisional a Daniel Tabe contra la orden de aprehensión que se haya precisamente librado en su contra por parte de la Fiscalía Capitalina. El papá del alcalde Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, interpuso la demanda de garantías el pasado 3 de octubre de este año, es decir, 2 días antes de que fuera vinculado a proceso por el delito de tentativa de homicidio calificado en agravio de un servidor público del Instituto de Verificación Administrativa. El empresario restaurantero detalló que el mandamiento de captura había sido liberado el 27 de septiembre, el mismo en el que se difundió precisamente un video en el que se le aprecia a este septuagenario, pues agrediendo con un machete, prácticamente un cuchillo de esos llamados cebolleros, y que estaba apuntando hacia un verificador de memoria. Sí. El juez lo recordamos,
Así es, y bueno, pues el juez 13º de Distrito de Amparo en materia penal, Guillermo Francisco Urbina, admitió a trámite el juicio y le otorgó la suspensión a Daniel Tabe, quien actualmente ya se encuentra en prisión domiciliaria por este delito. El impartidor de justicia argumentó que con la medida cautelar no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones del orden público y por el contrario, en caso de no haberse otorgado con la ejecución del acto, se causaría al quejoso daños y perjuicios de difícil reparación. O sea, se le tenía que dar forzosamente este beneficio. Sin embargo, pues ya no va a servir de nada porque él ya está bajo la medida cautelar de prisión preventiva, ya vinculado al proceso. O sea que llegó un poco tarde esta medida cautelar y bueno, pues se programó la audiencia incidental para el 14 de octubre, fecha en donde se va a definir si se le otorga o no, que sería la suspensión definitiva, doctor. Gracias, pausa, regresamos. El gallego. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un método que tiene que ver con avión en este caso, en el mejor sentido de la polisémico, es decir, en los varios significados que puede tener avión. Yo le agradezco mucho a un joven autor, Alberto da Casa, quien tuve la fortuna de conocer hace unos días en la Feria Internacional del Libro en Morelia y me regaló su libro, El Método Avión, que he leído en estos días. Me sorprende, lleva más de 13,000 ejemplares vendidos y por eso lo hemos invitado el día de hoy. Alberto, bienvenido. Hola, muy buenas noches, Leonardo. Un placer y mil gracias por la invitación. ¿El método avión es porque vuela uno o porque parte de avión el pueblo famoso de Galicia, donde han salido tantos empresarios que han llegado a México? Alberto. Es correcto, es un libro que pone a nuestro alcance la sabiduría de varias generaciones de empresarios exitosos para mejorar tu vida personal y financiera y da lugar a estos maravillosos emprendedores de hacia 1900 emigraron a nuestro amado México. Sí. Oye, pues cuéntale al auditorio cuáles son las lecciones, pues está contado efectivamente como un viaje con escalas. La primera escala, sueña en grande. Sí, he tratado de hacer un guiño a la disciplina de los pilotos. Y la primera escala es sueña en grande. Siento que muchas de las personas realmente no alcanzan el objetivo porque su sueño es pequeño. Siempre he dicho que sueños pequeños, motivaciones pequeñas, resultados pequeños. Y de ahí la importancia de visualizar un sueño grande. Y es preferible siempre quedarnos cortos en un sueño grande que cumplir un sueño corto. Ya. Oye, interesante. Escala 2, creencias, hábitos y valores. Muchas veces las creencias es algo que aceptamos como cierto sin serlo, es algo que está reflejado en nuestro pensamiento y que de ahí es la importancia de vencerlas, analizarlas y poderlas cambiar. Una de ellas muy famosa y arraigada en nosotros es la de que el dinero es malo, ¿no? De que el papá se peleó con el tío por una herencia, de que si tienes dinero tienes muchos problemas, te pueden asaltar, que tienes que pagar muchos impuestos, etcétera, etcétera. Y asimismo también pues obviamente la creencia de que emprender es algo difícil y es algo muy complicado. Los hábitos y los valores, pues obviamente sin ellos no podemos llegar a ningún lado y tener un resultado positivo. Escala 2 estuvo buena. La escala 3 es metas claras y definidas. La diferencia entre un sueño y una meta es que se le pone un plazo de vencimiento. La importancia de las metas es como las señales en la carretera. Cuando hacemos un viaje, nos permite saber si vamos en la dirección correcta y si nos vamos acercando a ella o no. Dicen que hay dos cosas que marcan la vida de cualquier persona exitosa. Una de ellas es la agenda, es decir, las metas que las va midiendo a corto plazo, medio plazo y a largo plazo. Y por eso es importante que nuestras metas tomen realidad al irlas definiendo en el plazo. Ya. Oye, y tomo un dicho japonés, que son las historias de avión, que están muy bien en los encuadres. La disciplina, la constancia, tarde o temprano, vencerán a la inteligencia. Bueno, hay muchas cosas. En la escala, muchas cosas que aprender, espigar de este libro. En la escala 4, estrategia bien planeada. Sí, si no tenemos una estrategia, es como si nos subimos a una camioneta, a un vehículo en nuestro garaje y decimos queremos viajar, queremos ir de viaje. Pero claro, si no programas exactamente a dónde quieres ir, cómo quieres ir, si tenemos que llevar ropa de abrigo, si tenemos que llevar traje de baño, pues para que el auditorio lo entienda muy fácil, es una forma de que la estrategia es parte fundamental y principal de que estas metas o este sueño que comienza vaya agarrando forma y sea más viable que se concrete.
Ya. Oye, entonces en este caso, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Acción, manos a la obra. Sí, no solo hay que pensar, no solo hay que ser positivo, no solo hay que soñar. Desde luego, si no te pones en acción, sentado en el sofá de casa, lo único que va a pasar va a ser el tiempo. Entonces, ya que tenemos el sueño, lo hemos hecho una meta, tenemos una estrategia bien planeada, es importante saber cómo lo vamos a poner en marcha. Bien lo dices, eso lo saben en avión y lo sabemos en Zacazonapan. ¿A ti qué te gustan más, los coches o los aviones, Alberto? Bueno, yo soy un apasionado del automovilismo y una falsa creencia que yo tenía es que si no tenías una carrera, pues no podías llegar a ser un agente de bien. Yo a los 35 años estudié la carrera de piloto aviador y realmente sigo siendo el mismo, Alberto Acasa, el empresario, el trabajador, padre, familia, amigo, y tengo hoy el título guardado por ahí en algún cajón, pero también es cierto que me apasiona mucho la disciplina, estas dobles instrucciones que se dan los pilotos que minimizan muchísimo los errores. Entonces, 50-50 estaría mi preferencia. Oye, yo aprendí un montón de ellos, tuve parientes que se dedicaban a eso, de cómo revisan todos los procedimientos, cómo todo debe estar perfecto, porque la seguridad de miles de personas, millones de personas a lo largo del mundo depende de ellos, y esos procedimientos de trabajo son ciertamente algo que todos deberíamos aprender. Todos vendemos, pero no a todos nos compran, Alberto. Sí, en el método avión hablamos por qué una persona que vende, por ejemplo, unas plumas, uno vende 1000 y el otro vende 100, o un agente de seguros se convierte en el primer lugar y el otro el último. La importancia, la gente cree que la venta se realiza en el momento en que entregas el producto y cobras, cuando es totalmente al contrario. En el momento en que cierras la venta, realmente ahí es donde empieza el servicio, la calidad, la atención y el cliente que te vuelva a dar su preferencia o inclusive que te recomiende. Entonces la venta hay que entenderla de una forma diferente para que podamos ser exitosa. Yo siempre he dicho que las ventas es la forma más rápida y dinámica de poder multiplicar nuestros ahorros. Ya es interesante eso. De disciplina y constancia creo que todos lo entendemos, que es una de las escalas. Pero el fracaso, ¿qué hacemos con él? ¿Nos lo comemos con papas o con cebollas? ¿Qué hacemos con el fracaso? Me encanta tu actitud. El fracaso debemos de entender que es parte del éxito. Ningún exitoso en el mundo ha llegado a hacerlo sin haber participado en esos fracasos que poco a poco ha tenido. Es como si quisiéramos que un niño, cuando empieza a caminar, no se cayera, o cuando anda en bicicleta no se cayera. La ama de casa, cuando empieza a hacer una receta nueva, pues que le saliera bien a la primera. En el método avión lo que trato de hacerle entender a la gente que esa creencia falsa de que el fracaso te debilita y te hace que te retires de la batalla. No, debes de entender que si vas a fracasar, es mejor tener un accidente automovilístico a 50 kilómetros por hora que no a 120. Y de eso hablo ahí, ¿no? Es parte del éxito. Y si se puede en el simulador, mejor, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? Cuanto menos raspados salgamos, mejor, pero va a ser algo que va a ser parte del éxito y así tenemos que entenderlo. Es una enseñanza. Y ningún libro sale al primer manuscrito, ¿no? Dice, voy a escribir y ya sale y a la imprenta hay que trabajarlo y corregir. El tema de las relaciones y las sinergias en los mundos que corremos, tú lo llamas la escala 9, networking y sinergias. ¿Qué nos comentas, Alberto? Súper importante. Mira, una de las creencias que hablábamos, la creencia que damos algo por cierto, es no hables con extraños. Generalmente sueles ir a una boda, a un evento social o a cualquier lugar y te sueles relacionar con la gente que ya conoces. Es decir, vas a escuchar las mismas historias repetidas y unas veces. Cuando te das la oportunidad de relacionarte, de abrirte, de presentarte con alguien diferente, abres inmensidad de puertas que te pueden catapultar más rápido. De ahí la importancia del networking y las sinergias, porque son necesarias para poder crecer más rápido. Ya ves, yo no te iba a saludar a ti ahí en Morelia, nos fuimos a cenar juntos y de ahí salió esta muy, muy aleccionadora lectura de tu libro. Crecer y diversificarse. Mucha gente piensa que porque en un negocio te va bien, debes de crecer o debes de poner otro, pero lo que no saben es que si no tienes los inventarios llenos, la cuenta bancaria solvente, el pago de proveedores totalmente anivelado, pues no es momento todavía de crecer. Entonces muchos de los fracasos que se encuentran los emprendedores es que se aburren, que creen que deben de crecer de una forma más rápida para poder ser más dinámicos y más efectivos, y es totalmente lo contrario. Hasta que no tengas todo bajo control y todo perfectamente controlado, no puedes darte
darte el lujo de crecer en otro giro o de crecer el propio negocio que tengas. Ahí hablamos de esto. Oye, ¿en avión se vive para trabajar, se trabaja para vivir o el trabajo es lo más importante y todo lo demás es prescindible? Alberto. Bueno, yo siempre he dicho que estos habitantes de avión entendieron la vida desde una fórmula que se iban emulando unos a otros y esto le ha permitido tener una vida especial. Yo digo que ser emprendedor es vivir unos años, como pocos están dispuestos a vivir, para vivir el resto de tu vida como otros no podrán. Entonces, es preferible trabajar unos años arduamente, entender cómo funciona el puesto de trabajo, el ahorro, las ventas, multiplicarlos y después tener una vida, pues obviamente, extraordinario. Hoy es un libro verdaderamente al alcance de prácticamente cualquier persona que se proponga leerlo en un lenguaje accesible, directo, con ejemplos y, por supuesto, también la posibilidad como de ir tomando notas y ir midiendo tus progresos. Creo que, bueno, además hay ejemplos ahí de Inditex, de varias empresas de origen gallego que han dado la vuelta al mundo. La fórmula dice que las personas exitosas transmiten a sus hijos generación tras generación. Oye, yo tengo para cenar empanadas zamburiñas. ¿Con qué brindamos tú y yo? ¿Un Ribeiro o un Alvariño? Por tu libro. Pues espero que digas un salud con un buen blanco Ribeiro de la tierra y desde luego la envidia de los dientes largos al saber que vas a cenar una excelente empanada de zamburiñas. Te invito, lástima que estamos tan lejos. El método avión de Alberto da Casa, vale la pena que le eche usted un vistazo, aprende uno mucho, además pasa uno un buen rato. Alberto, muchas gracias. Un placer, Leonardo, mil gracias por el espacio. Invito a todos tus auditorio a que nos sigan en las redes sociales y buenas noches. Gracias. Bueno, pues ahí lo tienen. Interesante esto, digamos como un aprendizaje colectivo. Además es interesante digamos, la forma en que lo frasea el método avión. Hace unos días que entrevistamos a Manel Urdeiro, hablaba de avión, ¿no? De este lugar de donde vienen pues buena parte de los empresarios gallegos de México y a partir de ahí, bueno, pues construye su relato de la buscadora de huesos, o no me acuerdo el título exacto. Hace unas semanas platicábamos con él y bueno, pues después cayó en mis manos este libro. Bueno, dejamos estos temas. Alberto, nuevamente muchas gracias. Vamos a otros asuntos. Ingeniero Hernández Unzón, buenas noches. Muy buenas noches, doctor Curcio. Pues el clima extremo, ¿no? Ayer una tempestad de arena ahí en Mexicali, esto por un vórtice, una rotación de baja presión muy inusual para esta época del año, pero bueno, transportó este frente de tormentas desde el área del sur de California y Arizona hacia el Valle de Mexicali con severos vientos. Esta condición de este vórtice sigue para este fin de semana, doctor Curso, sobre todo norte de Sonora y Chihuahua, en donde se están presentando también tormentas muy fuertes para este fin de semana. Todos, de hecho, vamos a tener ese sector como lo más relevante. También Aguascalientes, Jalisco, Michoacán y Guanajuato, y Veracruz serían los puntos de llamar la atención. Lo que es el Valle de México van a mejorar las condiciones, sábado y domingo, en mayor cantidad de intervalos de cielos despejados, sí va a haber intervalos de cielos nublados, pero nada de llamar la atención, no hay sistemas organizados de tormenta, y en donde sí hay que tener la atención es en el Caribe con el ciclón tropical Julia, que avanzará desde Colombia, ahí está el norte de Barranquilla, muy al sur, y estará impactando para el domingo Nicaragua y Honduras. ¿Y por qué la atención? Porque pues va a generar una gran cantidad de humedad que para el lunes se irá transportando hacia zonas de Chiapas y Tabasco, y el martes en Veracruz, Puebla y el Valle de México. Así que buen tiempo para este fin de semana, pero martes, miércoles y jueves de la siguiente semana ya veremos los efectos de este ciclón tropical Julia, doctor. Muy bien. ¿Algún apunte más, ingeniero? Pues seguir pendiente de las granizadas. El día de hoy fue en Guadalajara y en Chihuahua. Así que muy pendientes de las tormentas de granizo, y ya se viene también el primer frente frío fuerte de la temporada para la siguiente semana. Muy bien, pues le agradezco mucho el reporte, cuídese y gran fin de semana. Gracias, igualmente, buenas noches.
Bueno, y le platicábamos del informe de la jefa de gobierno. Algunos alcaldes de oposición no asistieron al cuarto informe y dan un comunicado de 6 puntos y hablan pues de varios asuntos. La primera es que ellos dicen ganamos las alcaldías que antes gobernaban ellos y abandonaron la población, dejaron de invertir y hacer lo que el gobierno de la Ciudad de México le corresponde en beneficio de todos. Dicen porque la versión de que el gobierno sobre la Ciudad de México corresponde a un spot propagandístico y no a la realidad que viven y enfrentamos, dicen los chilangos, porque en lo que va del año los alcaldes de oposición que conforman la mayoría del cabildo solo han sido convocados en una ocasión a una reunión de trabajo a la que asistimos por tratarse de eso, de una reunión de trabajo, pese a que la normatividad establece que el cabildo sesionará de manera ordinaria, de forma bimestral, porque las condiciones no es posible, dicen, dialogar con un gobierno que movido por el resentimiento, dice desde Palacio Nacional y desde el Ayuntamiento, ha propiciado un clima de persecución política en contra de los opositores y de aquellos ciudadanos que cuestionan los resultados de su gobierno. El quinto punto es porque la jefa de gobierno, en complicidad de la Fiscalía, en este caso hecho, y la Secretaría General de Gobierno, de las responsabilidades de gobierno en materia de justicia, un instrumento de persecución política, y porque la desigualdad, la inseguridad, el descuido y desatención de la administración pública se ha dado, bueno, pues dicen, ensombrecen peor que nunca la vida de la capital. Esto es lo que opinan en este caso, las alcaldías. Vamos ahora contigo, Polo Espejel. Doctor, muy buenas noches. Ya se encuentra en nuestro país el nuevo nuncio apostólico en México, Joseph Spitieri, y la Conferencia del Episcopado Mexicano informó a través de una tarjeta informativa su alegría y eleva a Dios una oración bajo la intercesión de la Virgen de Guadalupe por su ministerio y servicio a la Iglesia de nuestra nación, haciendo presente y cercano al Papa Francisco. Monseñor Spitieri, doctor, fue designado como representante del Vaticano en México el pasado 7 de julio y sucede a Franco Coppola. La designación del nuevo nuncio se dio 2 semanas después del asesinato de los padres Mora y Gallo allá en Chihuahua. Doctor, el reporte que tengo. Gracias. Y bueno, pues me escribe Jaime Núñez y me dice, doctor, viendo lo de Evo, que ciertamente es increíble, me hace ver el de Nicolás Maduro. Este tampoco lo había visto. Dice, enviamos nuestro abrazo al hermano presidente y digno líder de la Federación Rusa, Vladimir Putin, quien hoy celebra un año más de vida y de lucha por la integridad de su heroico pueblo. En Venezuela tiene amigos de verdad, no, pues no hace falta que lo jure, ¿va? Y bueno, pues ahí están, dicen que creen en valores. Esto, digo, si yo fuera su socio y los hubiese galardonado, decir, oiga, yo creo en la legalidad internacional, en la integridad de los países, todo esto que decimos que es nuestra política de principios, por tanto, no nos juntes, o sea, no puedo juntarme con quien tiene una visión del mundo así, y en los grandes conflictos internacionales se ve de qué lado uno tiene el corazón y dónde están los principios, ¿no? ¿Dónde están los principios? Si crees que el imperialismo está bien cuando lo ejerce Rusia, bueno, está bien, estás con Rusia. Si tú crees que el imperialismo está mal allí donde estés, condenas cuando invade Estados Unidos y cuando invade Rusia. Bueno, se abrieron de capa, ya no hay duda, pues son a mi juicio indefendibles. Cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.